Hola mis amigos de la Fly HN, bienvenidos una vez más al nuevo segmento Marketing Estrategia, como nos lo han pedido durante mucho tiempo, hoy con Don Peter Fleming. ¿Cómo está, Don Peter? Mario, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Como lo han pedido, no creo, pero bueno. Sí, lo han solicitado bastante ahí los amigos. ¿Y dónde está Don Peter? ¿Y dónde está Don Peter? Es que lo bueno de manejar perfil bajo. ¿Verdad? Sí, No, buenísimo. ¿Está cómodo, Don Peter? comodísimo. ¿Está agradable el clima? Agradable y con buen café, ¿Cafecito? estamos bien. ¿Agüita ahí también por el clima? ¿Verdad? Por el calor, no, pero está nublado, está bonito. Sí, está No agradable. apto para aviación, pero está bueno. Normalmente me gusta que nuestros invitados se sientan cómodos, que se sientan Gracias, man. agradables para la plática que vamos a tener. Tengo tanto que preguntarle, tengo tantas cosas que hablarle, pero no me puedo extender, Sí, ¿verdad? claro. Entonces vamos a Podemos hacer 2 programas o 3, no hay problema. ver, nada, no hay problema. Hay que hacer otro en el extranjero, todavía no puedo decir dónde, pero... Bueno, ese va a ser bueno. Ese va a ser bueno. Don Peter, empecemos. ¿Quién es Don Peter Fleming? Esa cuando vi la pregunta, es una pregunta bien interesante, porque yo creo que yo me identifico como un ser humano que ha sido hijo, hermano, esposo, padre, un hondureño que quiere su país, que lo Buenísimo. ha demostrado internacionalmente. Me ha tocado estar fuera representando lo que un hondureño puede hacer. eh, Obviamente una industria muy, muy, muy técnica, una industria muy apasionante. ¿De acuerdo? eh, yo creo que incluso alguna vez intenté salir, imposible, uno vuelve a Una esta vez que industria, entra, no vuelve a salir. Eh, pero creo que una persona que sigue aprendiendo, no dejo de aprender. Las nuevas generaciones, incluso donde me ha tocado liderar equipos, he aprendido mucho de la gente, eh, principalmente porque la gente tiene algo que dar. claro, En mis últimas posiciones le daba oportunidades a gente muy joven y me quedaban viendo como diciendo, ¿por qué me le da la oportunidad? Porque uno cree, uno ve las potencialidades y las cualidades de las personas, y eso es lo que hay que explotar. O sea, Honduras necesita hacer una evolución de esta industria. Esta industria es una industria muy bonita, que mucha gente le encanta la aviación, le sí, sí, sí. encanta ver, pero no sabe por dónde comenzar, no sabe qué hacer, no sabe cómo especializarse. Hay muy buenos profesionales, yo puedo decírselo con toda certeza. Me toca trabajar con gente muy profesional, pero obviamente somos una industria que necesita desarrollarse muchísimo Sobre más. todo en nuestro país, pienso. En nuestro país tenemos todas las oportunidades del mundo. Es un tema muchas veces de que se vea esta industria como una industria estratégica de Claro, crecimiento, de visión de país, pues, claro. porque los aeropuertos no somos una infraestructura nada más para procesar pasajeros, somos un polo de desarrollo, generamos crecimiento. Entonces creo que yo como profesional le puedo decir, me siento primero halagado de haber podido empezar esta carrera hace 20 años. Increíblemente nunca me imaginé que iba a terminar en aeropuertos. Y creo que la siguiente pregunta es, ¿qué estudié? Estudié publicidad y Sí. mercadeo. Ajá, esa era la siguiente. Traba- A dónde se preparó? sí, ¿Honduras, Estados yo Unidos? estudié en Costa Rica, Ah, mi pregrado en publicidad y mercadeo. El- ¿vivió en Costa Rica? Estuve en Costa O Rica, en línea? no, no viviendo allá. Antes no vivía en línea, antes Es era cierto. estar allá. Esa no me la sabía, fíjate. Me fui con un crédito educativo de un crédito, y Ah, increíblemente nos fuimos con otro amigo, muy buen amigo mío, que iba a estudiar para piloto a Costa Rica. a Costa Rica. Y ahí como que ya empezó el destino a indicarme por dónde. ¿Por dónde era la Entonces, vaina? resulta que era mi compañero de apartamento, entonces lo veía hacer planes de vuelo, lo miraba estudiar todo el tema de navegación, todo el tema de piloto. O sea, parecía loco en el apartamento haciéndolo con piloto, Tenía su pero simulador, entonces el hombre. también el tema del alfabeto de aviación, aproximación. Entonces me iba a las parrandas que hacen en todos los aeroclubs, y entonces miraba, porque es típico ver pilotos, no hay piloto que esté con las manos abajo, todos Sí, están haciéndole así sí, y haciéndole así. de acuerdo. Y desde ese momento, pero nunca me llamó la atención. O sea, nunca me llamó la atención ser piloto ni nada de eso, sino que me llamaba la atención los aeropuertos, miraba los aeropuertos, conocí, por ejemplo, el aeropuerto de Pavas en Costa Rica, que es un aeropuerto de solo aviación privada, y escuelas de aviación, San José. interesantísimo, en San José. Ujú. Ok. Entonces, ahí empezó. Luego me dediqué a todo lo que es productos de consumo masivo, hasta llegar a ciertas posiciones de compañías transnacionales. Y un día, por esas cosas del destino, me llamaron de Interairports, que si me interesaba manejar la área comercial. Ok, ya vamos a entrar a esa parte. Entonces, sus estudios universitarios los sacó en Costa En Rica. Costa Rica. Eh,
y ahí sacó marketing, administración y marketing Pura, general. puro publicidad y mercadeo. Yo soy publicista y mercadólogo de carrera. Ahora eh, entiendo por qué, entonces, muchas de sus gestiones, ¿verdad? Correcto. Y adicionalmente, luego saqué una maestría en comercialización de productos de consumo masivo porque trabajaba en eso. Pero ya estaba trabajando en Ya está, aeropuertos. no, Todavía no. todavía no. Ah, ok, ok. Entonces, cuando ya vino y empecé la carrera, que pues me dieron la oportunidad en Inter Airports a trabajar como gerente comercial, como digo, no sabía ni tenía idea de lo que era un aeropuerto. A mí me dijeron, venda a los locales y eso es lo que me dedicaba. Y una cosa fue llevando a la otra, me Pero imagino. claro, ahí es donde uno empieza y empieza su gusanito interno a decir, ok, ¿cómo hago crecer el negocio? ¿Cuáles son los indicadores para que esto crezca? Y uno de los que uno era el tráfico de pasajeros. Y ahí empecé a Que me investigar. imagino que ahí empezaba a crecer. O sea, todavía Honduras no estaba. Mire, en ese momento Honduras estaba, pues obviamente tenía siempre los 4 aeropuertos. Sí, Tegucigalpa estaba operado por las 4 o 5 la, líneas aéreas que ajá, estaban. sí, San Pedro Sula pues siempre tenía mucho más operaciones por claro, la más potencial. oportunidad, por el tema de las 24 horas. Tegucigalpa tenía restricciones de horarios. De acuerdo. Roatán pues la joya turística del país y Ceiba que obviamente también, que yo coincido con mucha gente, creo que es uno de los destinos más completos que tiene Honduras, pero Sí. obviamente hay que Hay que desarrollar, trabajarlo, hay que desarrollar. hay que trabajarle y Pero todo ya, esto. pero ya no vamos a meter esa parte, don Peter. Ya no vamos a meter. Quiero terminar la Ujú. parte personal. ¿Usted sabía que hay varios Peter Fleming en el mundo? Ahora que yo buscaba un poco su perfil, me De, encontré con de, tres Peter Fleming de, ingleses de todo hay. que tienen que ver mucho con la aventura, con los viajes. Pues tal vez me salió. A ver, incluso me dicen el inventor de la penicilina es Alexander Fleming o el que Ajá, descubrió la penicilina. Entonces, mire, yo creo que mi papá era inglés, nacido en Inglaterra, mi mamá hondureña, por esas cosas del destino él vino y pues, aquí se quedó, aquí lo dejaron. Pero no interesante porque obviamente me forjé en un hogar donde habían dos culturas, una cultura muy inglesa, una cultura muy hondureña, sin perder lógicamente lo que es el ser hondureño y querer este país, de acuerdo. que realmente yo le decía la vez pasada, yo tenía un cierre en una de las inauguraciones, creo que en la inauguración de Palmerola, que le iba a decir y me dijo comunicación, no, no vaya a decir eso, no vaya a decir eso. Y yo, ¿por qué? Y era, no hay otro pueblo más macho que el pueblo catracho, del cual vengo yo. Y es cierto, o Que es como sea, una bomba, de hecho, esto exactamente, bueno, pero, pero folclórico. interesantísimo, yo creo que me he ausentado 2 veces del país, Sí, la vez que me tuve que ir a Colombia, que me contrataron para ir al aeropuerto El Dorado, donde yo pude saqué una especialización en aeropuertos, en gestión internacional de aeropuertos y obviamente la escuela que fue El Dorado, un aeropuerto que cuando llegué estamos en 22 millones, cuando yo salí me vine para Honduras de nuevo, de tráfico. tráfico pasajero, 22 millones de dólares de De pasajeros al personas. año Ujú. y cerramos en 34 millones el Wow. año que yo me vine, gestionamos rutas importantísimas, pero ahí es donde me di cuenta que la aviación no tiene fronteras, Sí. el cielo es abierto. Cualquier línea aérea puede estar interesado siempre y cuando exista un modelo de negocio que pueda funcionar. Porque no, las líneas aéreas no viajan por fotos, No, 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 de acuerdo. Van a viajan por viajar números, por por plata, ¿no? números, Por números. por un negocio. Es un negocio que usted, y yo le digo a la gente, es bien sencillo, veámoslo, si yo pongo una ruta de un bus de Tegucigalpa a San Pedro Sula, posiblemente lo llene todos los días. Pero si la pongo de Tegucigalpa a Támara, quién sabe. Sí. Posiblemente solo la gente que vive ahí. Solo que Entonces, están en esa zona, claro. no voy a poner un pullman. Y voy a comprar 5 buses solo para operar Támara con buses de lujo. Entonces, es un poquito eso, entender que eso es un negocio, las líneas aéreas, previo a septiembre 11 y previo a pandemia, Y sí que han habido COVID-19, dos puntos claves en la aviación. Septiembre 11 en el 2001 y pandemia en el 2021. 20. 20. Casi Entonces, ahí números parecidos, ¿no? correcto. Entonces, y si mira, son casi cíclicos, son 10 Ciclos. años, Sí, 10 años, 10 años. sí, sí, sí. Entonces, creo que la industria ha cambiado mucho. Las líneas aéreas antes buscaban a ver a cuántos puntos llegaban, no importando si hacían números rojos o números negros. Claro. Después de la pandemia se dieron cuenta que no podían operar con números rojos, que tenían que operar con números Y positivos. que el mundo se ha abierto también. Hoy en día ya viajar ya no es tan difícil como hace unos años. Es que ¿sabe lo que pasa? Que esto no lo definen las líneas aéreas, lo define el viajero. Sí, Mucha gente, y se lo puedo decir que el crecimiento del tráfico, me acuerdo que Yata decía que íbamos a recuperar el tráfico del 2019 dentro de 5 años.
Eso es lo que decían las proyecciones de la caída por COVID. ¿Por qué me diría todo el mundo hizo una recuperación al 2021, 2022? Ya estaba recuperado. Porque el viajero se dio cuenta la fragilidad que tiene la vida. Claro. ¿Para qué voy a ahorrar dinero si mañana temprano me voy a morir? Llega una pandemia, me voy a morir y me quedé con el dinero del banco. Mejor me endeudo y viajo. Mejor viajo. Y fíjese cómo son las cosas. Muchas personas de la tercera edad empezaron a viajar. Sí, 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 sí. A viajar mucho. Bueno, y ustedes lo ha visto más porque están en los aeropuertos, pues. Correcto. Uno lo ve porque lo nota cuando viaja Como le digo, y nota la recuperación mundial se dio en 2 años. Ok, don Peter, antes de continuar, bueno, usted ya nos comentó que le gusta, que se preparó en marketing y obviamente lo llevó a la industria. Pero ¿qué es lo que más le ha apasionado en estos años de la industria? Quitando que, bueno, sí, el gusto por los aviones, el gusto por volar, el gusto por hacer negocio, turismo, ¿qué es lo que usted más Mire, yo creo que esta es una industria que todos los días cambia, que hay que estar informado de todas las tendencias, todos los movimientos, eh, y uno dice que unas tendencias o cambios se pueden generar en 10 años, en 5 años. Esta industria cambia de un año para otro. muy rápido? Muy rápido. Si usted lo ve, por ejemplo, cuántas líneas aéreas habían en América, Sí. desde México a Chile, hace 15 años, 10 años, habían cualquier cantidad de líneas aéreas. Hoy son muy pocas. O sea, las fusiones, las compras. Sí, las negociaciones que se han dado entre... No, todo eso ha hecho que sí. existan ahora 3, 4 holdings importantes en toda Latinoamérica, que son los que controlan el tráfico aéreo. Y hay gente que proyectaba que en el mundo, para el 2050, solo iban a haber 5 grupos de líneas aéreas en todo el mundo que iban a controlar el mercado. Eso le está diciendo mucho. Y se está dando, ¿no? Se está dando Sí, porque los grupos estos vaya, Star Alliance, ¿cuál es el otro fuerte? Mira, está One World, Star Alliance World. y está la gente de SkyTeam. Pero más allá de los grupos aeroportuarios, perdón, de líneas aéreas, están las fusiones que están generando los códigos compartidos. Por ejemplo, ahorita y el grupo de IAG, ya, ¿cuántas líneas aéreas tiene el grupo de British Airways? Tiene Iberia, KLM, Vueling, tiene a Aer Lingus, creo que ahorita está detrás de otra línea aérea. Lufthansa acaba de comprar una parte de la nueva línea aérea italiana. Entonces, cada vez se va convirtiendo en eso porque este es un negocio donde es muy volátil, donde se ganan las líneas aéreas, uno cree que gana millones y no es así. A veces sí, a veces no. Depende, por ejemplo, el combustible. Cuando el combustible estaba a $29 el barril, las líneas aéreas ganaron plata a lo loco. Bastante. Pero también cuando el combustible se va a $120 el barril, su margen se convierte en nada. Bajo. O sea, porque obviamente es muy volátil el tema de los costos operativos de una línea aérea. Entonces, ahí es donde, digamos, donde uno empieza a entender cuál es el rol de la línea aérea, cuál es el rol del aeropuerto, cómo podemos trabajar juntos, porque sin línea aérea no hay aeropuerto, y sin aeropuerto no hay línea aérea. Y no se conecta. Este es un matrimonio que no, si nos gusta bien, pero tenemos que llevarnos bien. Podemos decir que la negociación entonces está ahí en los pilares que usted ha podido desarrollar. Me gusta mucho el tema de la negociación, el tema del networking, el tema de los retos constantes, de buscarle el cómo. Y se lo voy a decir bien sencillo. Se lo voy a poner un ejemplo bien sencillo. ¿Cuándo hubiéramos imaginado nosotros que al año de apertura de un aeropuerto íbamos a tener la primera ruta a Madrid directa? Sí, de acuerdo. Y que encima, 2 años después o año y medio después, tuviéramos una ruta a Barcelona, convirtiéndonos en el 6º país en Latinoamérica en tener ruta directa a Barcelona. Claro. Ni soñarlo. Pero no es soñarlo, es buscarlo, es identificar las oportunidades. Entonces yo creo que ese es un poquito lo que me ha ayudado a tener ese nivel de sensibilidad para poder entender. Ahora, digamos, dentro de las líneas aéreas, dentro del negocio, los amigos que tengo y saben que yo no voy a ir a presentar un business case en el cual no hay un negocio. Y que no haya un desarrollo, ¿verdad? Un retorno, un desarrollo que realmente la ruta no funciona. Claro. Yo se lo digo, y si me lo propone, no te va a funcionar por tal cosa. Y ahora, creo que esta cámara usted me ha dicho varias veces, esas rutas creo que no, y creo que ahí se dan, ahí yo ahora que veo varios casos digo, es cierto, ahí está el resultado. Don Peter. Pero es un poco de eso, sí, de entenderlo. Usted me decía que, bueno, inició en la industria hace más de 20 años, ¿no? Yo voy a cumplir 20 años de estar en la industria en 2026. Empecé en Interairports. Ahí le iba a preguntar, ¿algún mentor, don Peter? Mire, ¿Alguna persona que usted diga? Mire, yo creo que en la vida uno tiene varios mentores, pero más que todo los mentores son los que le enseñan a trabajar. Yo empecé mi carrera en publicidad,
publicidad comercial, que era, valga la publicidad. Agencias. Sí, agencias de publicidad y empecé, obviamente desde que me gradué de la universidad venía, trabajé un año con la filial en Costa Rica, me mandaron para acá, ya me gradué, me vine para acá, me dieron una oportunidad, que es de oportunidades, Claro. gente que confía en uno, y tuve una jefa que fue maravillosa conmigo, me enseñó Tu muchísimo, escuela. parte de la escuela, Norma Álvarez. De ahí pasé, increíblemente pasé a consumo masivo, me fui a Burger King, yo era el director de cuentas de Burger King, y entonces me Ah, pasé a Burger King, imagínense, de publicidad a vender sí, hamburguesas. fíjate que esa parte no me la sabía. Como yo lo tengo en Fui, el radar con aviación. fui director de mercado de Burger King, trabajé con don Eduardo Capati, una persona Ajá. que realmente respeto mucho, es un hombre Grupo Intur. que trabaja Ujú. duro, Sí. me enseñó a eso, a trabajar muy duro. De ahí pasé por otras empresas, luego llegué a Interairports, a trabajar Ok. con don Freddy, otra persona que yo le voy a agradecer siempre todas las oportunidades que me dio, realmente un hombre con visión, y se habla mucho de Interairports, pero Sí. nadie conoce las La interioridades de interioridad. los temas, que eso es un tema muy, muy importante, Ok. que creo que está entre las preguntas y yo Sí, creo sí, que sí. hay que aclararle mucho a la gente, a veces cuestionamos por lo que vemos y no por lo que sabemos. Eh, y obviamente luego paso al Dorado, me llaman, me invitan a participar en el proyecto, me contratan, me fui 6 años, vuelvo a Honduras y obviamente creo que son las personas que me han enseñado a... ¿Qué han marcado? Me han marcado, ¿por qué? Porque, mire, uno tiene que tener una disciplina, uno tiene que tener, como me decían muchas veces, estas personas me decían, tenés que dar la mía extra. Y yo pensaba, ¿qué es la mía extra? No es quedarse trabajando más tarde. No. No es, como dicen, andar de Sí, sobaleo al yo le jefe. iba a decir, dale, dale. No. Es de venir y buscar nuevas oportunidades Nueva de oportunidad. negocio, meterse, zambullirse, como digo yo, Sí. en buscarle. Y así fue que yo empecé esta carrera. O sea, yo decía, bueno, si el tráfico de pasajeros es el que me mide la junta directiva, ¿cómo hago para crecer el tráfico? Y esa fue mi primera pregunta. Y ahí apareció un mentor más, que se llama Rafael Echevarne. Ujú. Tiene un doctorado en transporte aéreo, es ahora el director ejecutivo de ASILAC, que es la Asociación Internacional de Aeropuertos Capítulo de Latinoamérica. Ok. Para mí es un maestro, o sea, fue un maestro que me enseñó cómo hacer un business case, de dónde sacar información, y siempre me inculcó eso, busca detrás de las piedras, no te quedes con información preliminar. Ujú. Y a veces uno cree que agarra la base de datos y dice, ah, no, aquí no hay, pero sí, si yo me hubiera basado, por ejemplo, en que Iberojet no volara a Tegucigalpa con el tráfico que tenía Tongontín, que eran 11.000 pasajeros al año, No hubiese venido. y yo tampoco lo hubiera vendido. Sí, no hubiese. Pero cuando nos Tuvo que dimos haber un. cuenta que habían 110.000 pasajeros al año a Europa, que San Pedro Sula a través de Air Europa solo movía 25.000, la primera pregunta es, ¿y por dónde se mueve lo demás? Ah, indirecto, Están bajando a Panamá, San Panamá, José, Guatemala, Guatemala, que tenían en el Miami, por momento. donde usted quiera. Sí. ¿Y por qué no se puede vender ese tráfico directo? Entonces, ahí es donde empiezan las preguntas, ahí es donde se empiezan a construir modelos de negocio, ahí es donde se empiezan a establecer el apetito a las líneas aéreas. Claro. Afortunadamente ha sido un éxito Ibrojet, pese a sé que ha habido muchos problemas en los Sí. últimos meses, pero eso es normal en las líneas aéreas. Ahora esperemos que la línea Manejo de aérea... crisis. Por ahí le tengo un par de preguntitas de manejo de crisis, ¿verdad? Mira, las crisis son complejas. A veces son relevantes, a veces Sí. creo que son circunstanciales de la misma industria. Pero, a ver, a cuántas veces no nos han dejado botados, ¿no?, Sí. las líneas aéreas tradicionales? O sea, a mí me da... O le han cancelado vuelo por Pero, ojo, mantenimiento, por esto. ojo, y es ahí donde voy. Si una línea aérea toma la decisión de no volar un avión porque tiene un tema, una luz De encendida, seguridad tiene que es su cubrir. seguridad, Sí, de acuerdo. es su seguridad. O sea, yo, si la línea me dice, no, que por mantenimiento se para, pues, ¿qué voy a hacer? Pero están cuidando mi seguridad. Claro. Que muchas Y veces eso la es gente muy no lo entiende. importante. Obviamente no nos gusta porque obviamente venimos de vacaciones, estamos cansados, queremos regresar a nuestra casa, pero por algo es. Esta es Sí, una industria donde la seguridad es, como digo yo, el vital. pilar más importante. Regresemos. Entonces, Interairports es el despegue de su carrera. Es el, ¿En ese momento administraba Toncontín o estaba en todos los yo aeropuertos era de el Honduras? gerente comercial de todos los Ujú. aeropuertos, Ok. de los 4 aeropuertos internacionales, una gestión que se llevó a cabo, se organizó, digamos, se mejoró la administración, Ok. se hizo la remodelación de Toncontín. Sí, se amplió, ¿verdad? Sí, se Sí, amplió sí, sí. Toncontín, se hizo la nueva terminal Ujú. con nuevos servicios, se remodeló un poco la terminal de San Pedro Sula, se amplió ciertos problemas de la terminal
de Roatán y Ceiba también se le dio su inversión. Pero aquí es lo importante, que dicen que Interreports, ¿qué fue lo que hizo? A ver, ¿dónde ¿Cuántos años estaría? fue la concesión, don Peter? Como, 20 20 años. años, ¿verdad? Fue del 2000 al 2020. 2020. Pero me pregunto si no se hubiera hecho, ¿qué hubiera pasado con los aeropuertos? ¿La gestión gubernamental hubiera funcionado? ¿Las famosas juntas Sí, habían cambiado? Los costos del aeropuerto no es lo mismo cuando estaba la Junta Administradora de Toncontín. Ahora tiene usted una serie de requisitos que tiene que cumplir, que hacen muy costosa la operación. Y lo que hizo Interreport fue que tenía un contrato claro. y le dijeron haga A, B, C y D, y fue lo que hizo. Okay. ¿Dónde está el tema de que dónde se vio la visión de los aeropuertos? Obviamente desde el contrato. Quienes hicieron el contrato tuvieron que haber visto una visión y decirle, mire, para hacer crecer el negocio usted está obligado a generar más inversiones. Creo que ahí también tenían ustedes la ventaja de poder negociar todo el país según los nichos de mercado, ¿verdad? Porque tenían el mercado zona centro, tenían el mercado norte, tenían el mercado de vacaciones. Cada vez que íbamos a un evento Roots Mundial, Roots Américas o Mundial, Sí. que eran las plataformas donde nos estábamos con líneas aéreas o visitábamos, vendíamos los diferentes y nos veíamos las líneas diferentes con base en un perfil diferente. Okay. Por ejemplo, yo traje a Tegucigalpa la operación de Delta. Que se extraña esa operación. Se extraña esa operación. En San Pedro Sula abrimos Aeroméxico, Spirit. En Roatán metimos la operación de American, metimos la operación de las canadienses, Sunwing, Air Transat, Cayman Airways en Ceiba. Y que sí, que esa es una ruta sigue, sumamente importante para esa zona. Es más, la de American Airlines en Roatán exactamente abrió y yo estaba yendo para Colombia. Y así me ha tocado. Y después llegué a Colombia y me tocó retos más grandes. ¿Y Colombia cuál era la posición, don Peter? La posición se llamaba dirección, que no existía, un departamento existía, que se llamaba Dirección de Aviation Marketing. Luego la convirtieron en una vicepresidencia de desarrollo de tráfico aéreo. Me recuerdo que usted me comentó hace unos meses, unos años, que cuando grababan aquel programa en Colombia de Alerta Aeropuerto, ¿usted le tocó estar en ese? Sí. Un programa exitoso. Sí, mire, Alerta Aeropuerto nace de una... Se hace la nueva terminal del Aeropuerto El Dorado. Se le desarrolla tecnología de seguridad impresionante, o sea, máquinas de rayos X de última generación, escáneres, etcétera, etcétera. El volumen de, digamos, de casos que se movía de droga era muy alto. Muy alto. Pero ahora con esta nueva tecnología se podía controlar muchísimo más. La Policía Nacional estaba haciendo un trabajo con el aeropuerto, se hizo el programa. De la mano, me imagino. Ellos querían hacer el programa un poquito más amarillista, el aeropuerto le dijo, no, quiero que 45 minutos de la hora sea, pues, casos. Y el caso era para decirle a la gente, no lo intente, que lo vamos a agarrar. Y también dejar una buena imagen, pues, de la gestión que se hacía. Y después, 15 minutos, hablábamos de una de las cualidades que tenía el aeropuerto, de lo que se estaba desarrollando. Claro. Pero el mensaje era ese, y se bajó tremendamente la incidencia. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Hubo resultados tangibles de la gestión? No solamente hubo resultados tangibles, sino que fue uno de los programas que Nat Geo obtuvo los mayores niveles de rating en Yo lo sigo viendo. Yo lo disfruto. Ahora está, creo que en Perú, en Brasil, en México. Salió del Dorado, se fue a Perú, de Perú se fue a... ¿El Dorado fue el primero? Sí, ahí nació el programa. Ahí nació. Interesante. Ahí nació el programa. ¿Le tocó entonces a usted desarrollar? Estuvimos ahí, fuimos parte del equipo, todos se hacen equipo. Estaba la directora de comunicaciones, el director de marketing, director comercial, estaba yo como aviation marketing, digamos, de la dirección de este departamento, porque era relación con las líneas aéreas. Fue un equipo de trabajo muy bonito, obviamente extenuante, porque ellos filmaban a toda hora. Y nos rotábamos para poder acompañarlos. Y hay una cápsula en la cual yo estoy saliendo cuando empiezo a hablar de la parte de aviation marketing. Pero, como le digo, es un programa que le generó muchísimo rating. Obviamente, todo eso también se cobra. Es un ingreso para el aeropuerto. Claro. Porque los anunciantes pagaban por estar ahí. Por estar en ese punto. Pero mire, creo que es una experiencia muy bonita porque son aeropuertos donde recuerdo que una vez estábamos en la junta directiva y me decían, bueno, a ver, nosotros solo ocupamos y tu objetivo solo son 2 nuevas líneas aéreas al año y 4 nuevas rutas. Nos vemos en enero del próximo año. No, el seguimiento se lo da uno solo. Entonces, fue una experiencia muy interesante. Le daban todas las herramientas, viajaba por todos lados, pero obviamente porque para El Dorado no había fronteras. O sea, queríamos captar líneas aéreas de Chile, había restricciones por altura,
teníamos que buscar doble destino. Por ejemplo, Turkish Airlines lo trajimos desde Estambul a Bogotá, Sí. pero de luego tenía que ir a Panamá a hacer una parada técnica de Reabastecimiento. combustible. Y KLM lo mismo hicimos, lo paramos en Cali y luego iba otra vez para Ámsterdam. Pero después lo cambiamos a Cartagena, ahora es un exitazo, 6-7 vuelos a la semana. Entonces creo que, y todo eso basado en trabajo de equipo, o sea, trabajábamos el director de operaciones, trabajaba yo, trabajaba en ese aeropuerto del Dorado, había un se llamaba gerente de planeación y de producción. Y producción era la producción de slots. En vez de saber cuántos slots teníamos, era ver cuántos nos quedaban libres. Hijo de pucha. Y eso era. ¿Qué nivel? Pero Pero, ¿qué es estar? pero todos esos son profesionales de la Sí. industria que trabajamos muy bien. Y eso me enseñó muchísimo, muchísimo. Y luego vine a hacer mi doctorado, digo yo, abriendo Palmerol. Fíjese que entonces usted también ya me contesta esta pregunta. Me dice que la administración, volviendo al tema de la administración que se tenía antes con Interairports, sí ayudó, sí potencializó Claro. ya en Yo, aquel no, momento yo creo que, la industria vuelvo al nacional. mismo punto, yo creo que, a ver, había un contrato, usted cumple un contrato, es una relación gubernamental. Lo que le faltó a ese contrato fue visión de largo plazo. Okay. De decirle al concesionario que estaba obligado o que tenía la facultad de poder seguir invirtiendo y se le iba a reconocer esa inversión. Contratos como ese, por ejemplo, en el Aeropuerto El Dorado. El Aeropuerto El Dorado costó 3.7 billones de dólares, la primera remodelación. A los 3 años de haber inaugurado, 3 años o 4 años, nos dimos cuenta que no teníamos espacio. Entonces, el concesionario se va al gobierno y le dice, mira, necesito crecer más, pero necesito que me ayudes Apoyo. a crecer más. Yo voy a invertir otro montón de plata, pero necesito que me des un aire, o sea, que me des, no sé, un año de gracia sobre esta inversión, sobre los pasajeros que se manejen en esa área. No sé, hay una negociación. Pero obviamente porque este fue un concesionario preocupado por el crecimiento, porque tenía una presión en las líneas aéreas por crecer y crecer y crecer. Y ahora está ahora el Dorado Max, Sí. que es un proyecto súper ambicioso también, que ya está sociabilizándose, se va a hacer y el Dorado se va a convertir, ya es el primer aeropuerto de Latinoamérica. Eso le iba a decir, que sigue siendo uno de los puntos de conexión más Mire, importantes de cuando yo llegué Sudamérica. era el tercero en tráfico de Latinoamérica. Hoy es el número 1. Ya le pasó a Guarulhos y a la A Ciudad de Sao México, Paulo, Guarulhos, que es otro fuertísimo. que son fuertísimos. Perú creo que es el otro, Lima. No, México. A México, ok. El, No, pero en el Sudamérica. ranking era México, Guarulhos, Bogotá. Ya como 2 años después fue Guarulhos, México, Bogotá y luego Bogotá. Ahora les pasa a todos. Obviamente luego está el aeropuerto de Guarulhos, después segundo, tercero está Lima, Sí, Lima. Santiago que empezó a crecer, Argentina que empezó a crecer y ahí van. Todos van al mismo tiempo, incluso Panamá que se ha metido en el ranking No, sí, número 10. que fuertísimo. ¿Cómo estaba la conectividad en Honduras hace 20 años, don Peter? Uf, mire, yo creo que no entendíamos el tema de conectividad. Ese era el tema. Es un término que usted lo utiliza mucho. Sí, pero no teníamos claridad del tema de conectividad, no sabíamos cómo generar más líneas aéreas. Y siempre estábamos pensando que la línea aérea, la línea aérea tomaba las decisiones qué ruta hacer. Eh, ahí es donde empieza lo que se llama el aviation marketing. O sea, hubo alguien en el mundo, creo que fueron en Europa y principalmente Reino Unido, estos países que están constantemente buscando nuevas oportunidades de negocio. Pero ¿de dónde nace, Mario? Es sencillo. Si usted quiere crecer un aeropuerto, en términos de ingresos, tiene que generar más pasajeros. Porque ese es su driver de negocio. Y para ahí tiene que haber, pero también tiene que haber un tema país, seguridad, turismo. Visión, o sea, a ver. Porque de lo contrario, ¿cómo va a crecer? Pues? Correcto. ¿Cómo Mire, le ofrece usted? es que ahí es donde empieza un nuevo concepto que casualmente yo ahorita acabo de presentar, que fue comprado. Pues cuando lo vieron me dijeron, eso es lo que estamos ocupando. Necesitamos. Y es que hablemos del desarrollo aeroportuario con un valor agregado. El aeropuerto per se es un procesador. Ahí entra y sale gente. Sí. Pero ¿qué es lo que está buscando el aeropuerto? ¿Qué está buscando el pasajero? Es que esa es la pregunta del millón. O sea, nosotros nos hemos olvidado y hablamos del servicio al cliente. El servicio al cliente debe estar implícito. Eso ya no es un diferenciador. Pero la experiencia del cliente es así, porque eso lo hace que repita la compra. Ahorita con las redes sociales, si usted lo trata mal a alguien, lo destruyen. Cuartizan en 2 minutos en redes sociales. Pero si usted da un excelente servicio, eso se va de boca a boca, red en red, y cuando menos acuerda su demanda crece alta, enormemente. Entonces, el tema más importante es que en ese momento no se entendía muy bien. Empezamos a participar en los eventos, ahí empezamos a entender
que obviamente si usted tiene todo el aeropuerto lleno de áreas comerciales, está bien, pero es un ingreso flat que va a crecer año con año un 5% si está contractualmente. Claro. Pero el tráfico no, el desarrollo de la carga no. Ese depende de cuánto usted mueve el país. Y no hay que olvidarse que en el avión no solamente van pasajeros, va carga. Va carga. Mira el vuelo de Iberojet. La famosa carga belly. Yo desconocía el término, fíjese. 8 Sí. toneladas que Inditex maneja desde España a Honduras para sus tiendas, lo cual le está indicando a usted que hay un tráfico. Y ese es como digo yo, ese es el pasajero que no molesta. Sí, y verdad que la carga, el tema carga en las aerolíneas tuvo también un impacto creciente en pandemia, después de pandemia. Obviamente, mire, hay muchos factores que en pandemia se han desarrollado. Por ejemplo, cuando yo estaba en el 2018, me decían estudios serios, ¿cuánto se va a tardar Honduras en llegar al e-commerce? Me decían unos 10 años. 10 años para llegar al e-commerce. Yo venía de Colombia, Sí. donde todo es a domicilio, donde todo es por línea. 10 años, sí, porque la penetración del internet, la penetración de los smartphones. Okay. Sí. ¿Por qué en pandemia, en menos de una semana, todo el mundo estaba vendiendo en línea? Porque se crea la necesidad. Se creó la ¿no? necesidad. Sí. ¿Y basada en quién? En la gente. En la gente que en ese momento necesitaba. Entonces, es lo mismo pasa en cualquier industria. Sí. Nosotros nos olvidamos que el que nos compra es el principal fundamento de todo. Y nos olvidamos de entenderlo, analizarlo, ver sus costumbres. Por ejemplo, ahorita hablarle a millennials, no le va a hablar por radio, ni por televisión, ni por No, prensa. Pura red social, redes puro sociales. influencer, puro... Entonces, Eh. los aeropuertos tienen que entender esa metodología. Algunos lo han también. entendido, otros están todavía en esa migración, ¿verdad? Pues, sí. A ver, en Latinoamérica ya muchos lo entendieron. Sí. Muchísimo. Y el que no lo entendió se va a quedar. El que no lo entendió, obviamente, se va a quedar. Por eso están buscando todas las certificaciones de ASQ, que son de experiencia del pasajero, convertirse en Skytrax 3 o 4 estrellas, pero todo eso son desarrollo para el pasajero. Para cerrar este segmento, ya que nos metimos un poco ahí al tema de las concesiones, ¿cómo le ha ido a Honduras? Ha sido de una manera muy superficial manejándolo ahora el gobierno, los aeropuertos. ¿Usted cree que nos estancamos un poco ahí por falta de más interés, de tener las personas idóneas? ¿Nos estancamos un poco o es una falsa percepción? Mire, cuando la concesión del 2020 terminó, el gobierno tomó los 3 aeropuertos de la zona norte, nosotros tomamos el aeropuerto de Toncontín, todavía no estaba abierto Palmerola, nos tocó trabajar en pandemia. Me acuerdo que la primera certificación que busqué fue la certificación de ASILAC, libre COVID, un trabajo enorme que hizo el equipo, se logró. Y recuerdo todo el protocolo que había para entrar a Hicimos un Toncontín. protocolo espectacular, pero esos costos nadie los entiende. Tener ese personal adicional, tener esas cámaras, todo eso es un costo. Gel, guantes, nosotros fumigábamos esa terminal 2 veces al día, o sea, completa, para que matar si había algún virus Sí, o claro. algún rastro de algo. Yo lo que creo, Mario, es que obviamente también después vino ETA y OTA en la zona norte, se inundó San Pedro Sula, se perdió todo lo que era el tema de carga. Es más, yo tenía a cargo la empresa Dimex, tomamos la terminal de carga y la pusimos a operar en 90 días otra vez. No fue un reto fácil, se tuvo que hacer una inversión muy grande. Pero obviamente el Estado quería esos aeropuertos, los tenía. En la administración de don Ricardo Martínez comenzaron a pensar en una remodelación y una modernización de los aeropuertos a través de SAN. Están en proceso. Se inició Ceiba y se está trabajando todavía San Pedro y Ratán. Sí. Y hay que esperar a que termine. Hay que Una esperar vez los que resultados, termine, ¿verdad? hay que ver qué dice el pasajero. Si el pasajero está cómodo, no está cómodo, si funcionó, no funcionó. El que le va a decir es el pasajero, no yo, ni usted, ni claro. ninguna otra persona. Porque obviamente ahí es donde se empieza la distorsión, porque es un tema político. Sí, no, de acuerdo. Mejor no. Y hay que evitar esos temas. Y yo creo que el tema es que el pasajero diga, hoy sí me siento cómodo en este aeropuerto. Yo lo que sí puedo constatar es que si uno nota el cambio donde hay una empresa privada detrás, hasta en la atención, y no es que el gobierno sea malo, pero normalmente, y no solo en aeropuertos, en toda institución pública uno nota la diferencia. Pero ahí se debe trabajar. Pero ahí es donde vamos a los temas. Panamá, ¿quién lo maneja? Gobierno. Entonces,
Pero yo me hablo del gobierno de acá. No, por eso. Tal vez haya otra historia. Pero es el tema de creer, o sea, decir que el gobierno no tiene la capacidad. No, y la Sí la tiene. puede tener, Claro que la puede tener. cualquiera la puede tener. Todo es que tenga Mostrarle interés. las personas adecuadas, en las posiciones Sí, adecuadas, haciendo lo que tiene que hacer y sabiendo lo que está haciendo, de porque acuerdo. esa es la llave de esto. Ahora, hay que esperar. Yo siempre he dicho, yo no puedo especular si la termino. No, yo quiero verla terminada Resultados. Sí, y ver resultados. cómo el pasajero se siente. Si el pasajero dice, así siento la remodelación, qué bueno. Como Como mercadólogo, me imagino que usted trabaja mucho con encuestas y con reportes que le den números el de feedback. satisfacción, de Claro. dónde hay que mejorar. Y sabe otra cosa que yo, por lo menos en mi gestión y la gente que trabajó conmigo lo sabe. A la hora pico me gusta estar donde está mi cliente, Sí, porque quiero escuchar qué opina. Y si sí, tiene un problema, resolvérselo, claro. porque para eso estamos. Mire, el volar de por sí genera miedo, man. Sí, Hay genera gente que le estrés. da miedo. Sí. Hay gente que todavía le da miedo. Y yo le voy a contar, a veces a mí me da, cuando miro así muy nublado, dice, "No, uy". Eh, hoy, Pero, hoy va a ser movido. pero a la gente le da miedo. Sí, sí, sí. Imagínese Hay usted, que hacerlo más fácil. una persona, usted es viajero frecuente, o sea, muchos somos viajeros, pero imagínese una persona que venga de la esperanza, de Sí, tierra sí, sí, adentro, sí. y va a ir a ver a su hijo a Estados Unidos porque allá está, ya se superó, O a ya, España, que ahora viajan vaya, mucho. Ese vuelo, digo, ya, por sí, ejemplo, vaya, imagínese sentar a una 8 persona que en horas, su vida se ha 9 subido a un horas. avión, subirlo 10 horas. Llega un momento que yo creo que le pega como claustrofobia estar Sí, ahí sí, sí. metido ese, Si a uno le pega, pues, si uno que se tiene un desespera, poquito más de y bagaje. no digamos que tenga turbulencia. Sí, sí, Entonces, hay que pensar en todo eso. Mire, yo me encontré casos dramáticos en Palmerola que me marcaron. Decía, no puede ser. Y yo le historias. decía a mi gente, por eso en Palmerola yo implementé un programa que se llamaba Pilares de Experiencia. ¿Qué es lo que hacían esos muchachos? Andar viendo qué necesitaban el pasajero. No andaban vigilando nada, andaban viendo Bueno, cómo y ese es atender uno de al los casos pasajero. puntuales que uno ve, ya que usted ha puesto ejemplos específicos, que yo lo he notado cuando uno entra a Palmerola, desde que empecé a usar esa terminal, justamente esa persona que anda ahí, pendiente y como asesorándolo y no le ayudo yo con el trámite que no lo he notado, ya días no vuelo por los aeropuertos del gobierno. Ahorita están en remodelación, ahorita, como le digo, hasta que no terminen Exacto, y no vea y el pasajero no lo usa, no vamos a saber cómo quedó. de Porque acuerdo. ese es, es el verdadero medidor. Hoy por hoy, mire, usted puede invertir 1.000 millones si quiere en un aeropuerto, pero si no lo hace adecuadamente para la experiencia del el pasajero se lo va a reclamar. Sí. O sea, así es. Por ejemplo, en Roatán, yo quiero ver que el pasajero no tome sol. Cuando esté en ese momento Aunque de... dice que muchas veces a los canadienses, mire, ¿Le gusta? a mí me da una risa, miraba el pueblo de Sunwing llegar, el primer vuelo, y lo primero que hacían los canadienses era quitarse la camisa. Bueno, ahora que estuvimos en Oshkosh con Carlos, como usted sabe que esa zona norte de Estados Unidos es frío todo el tiempo, esa gente recibiendo el sol, ni bloqueador se ¿Qué pone. bloqueador? Nada. ¿Cuál? Mire, Recibirlo con mire, me todo. acuerdo que cuando recibimos a Sunwing o Air Transat, no recuerdo, si estaba en Interreports, eh, llamamos o sea, les íbamos a dar un cóctel a los gringos, pues, de entrada, que se bajaran del avión y un cóctel y con el alcalde, se pusieron bueno, y en la fila se pusieron una borrachera, esos canadienses horribles. Pero, obviamente, ¿qué piensa usted cuando usted se baja, le espera un trago? Sí, claro. Qué maravilla de aeropuerto, qué Ambiente maravilla de tropical ya, país, me siento bien. que oiga cómo me recibieron, Sí, yo vuelvo. de acuerdo. Pero si vengo y lo trato mal, me pongo intransigente, lo tengo en el sol horas, que dice, aquí no me vuelvo a parar en mi vida. Sí, no, de acuerdo. Es experiencias. Al final es la experiencia. Vuelvo. El concepto se llama experiencia. Y usted póngase a pensar, si usted la tratan mal, en un lugar usted no vuelve. Así de sencillo. Hablemos un poco de Centroamérica, la región, don Peter. Si quitáramos nosotros a Panamá como principal centro de conexión de Centroamérica, podemos decir que Costa Rica es el segundo aeropuerto o el segundo destino de Centroamérica en este momento. Pregúntese cuánto invierte cada país, se lo decía la vez pasada, Sí, en términos de turismo. ¿Cuánto invierte en marca país, en imagen de país? Costa Rica invierte cantidades millonarias en países donde ni siquiera nosotros ni pensamos invertir. Y se lo comento porque cuando yo empecé mi carrera en publicidad, ese año que estaba graduando, yo estaba en una agencia de publicidad que manejaba el Instituto Costarricense de Turismo. Y una de las estrategias que se definió era que la temporalidad que había en Costa Rica era igual que en Honduras.
De enero a junio, julio, bien, el tráfico. Verano. Y venían los aguaceros desde agosto, septiembre, octubre, y, aquí no, y ahí no se paraba nadie. Lo mismo le pasa a Costa Rica. Y se preguntó un creativo de la agencia, dijo, pero tiene que haber alguien en el mundo que le guste estar debajo de un aguacero, metido en una selva, y si las habían. Los noruegos, los daneses, los suecos, que nunca se habían parado en un cafetal debajo de un aguacero que le cayera un rayo, pero ellos disfrutaban la naturaleza, la selva. Empezamos a hacer, se empezó a hacer una campaña en National Geographic, recuerdo, de vendiendo Costa Rica. Óigame, el impacto fue impresionante. Bueno, ellos de hecho tienen mucho eso, bajan mucho el amarillismo en la Tienen prensa. 30 años de mercadear Costa Rica como un destino sin Fuerzas Armadas, en paz. Ahora, vaya a preguntarle a un tico que si es seguro o no es seguro. Es igual de inseguro que cualquier parte del mundo. Depende de donde usted esté. Esa es la verdad. Todas las ciudades del mundo tienen un lado inseguro. Y otro ejemplo que yo, pues no solo lo doy porque me lo han contado, sino que lo he vivido. Cuando uno viene en el vuelo de, en este caso, Hidrojet hacia Honduras, que salen los dos vuelos, sale Costa Rica y sale Honduras, usted nota pues que el de que va a Costa Rica sí lleva más turista español. Acuérdese también que Aboris tiene hoteles. en Costa Rica, tiene hoteles Barceló. Entonces ellos facilita, pues. Ellos iniciaron con... Ellos paquetean, digámosle así, los vuelos. Entonces, Sí. obviamente, al hacer paquetes, pues te lleva turismo. En nuestro país, el vuelo en algún momento va a empezar a migrar, empezar a desarrollarse, a construir. Pero tiene que haber lo que usted dice. Y es lo como le digo yo, es una estrategia de valor agregado. El país per se debe venderse, la infraestructura hotelera, la infraestructura de diversión, la seguridad, pues hay varios elementos que tienen que estar para que un turista quiera venir. De acuerdo. Porque si yo a usted ahorita, Mario, le digo, mire, le voy a regalar un boleto en primera clase al Hotel 5 Estrellas, así, suite presidencial, en la Franja de Gaza. No sé, ¿Usted va a ir? No creo que me peguen ahí ¿Usted cree que la imagen de nuestro país afuera es buena? No, sí, de acuerdo. Entonces, obviamente, a nadie le interesa venir. Ahora, Costa Rica se vende como el paraíso. Como el paraíso. Panamá se está vendiendo muy bien. Guatemala está haciendo un trabajo impresionante. Y esa era mi siguiente pregunta. ¿A dónde, qué país de la región ve usted encaminado? Ya dijimos, no meto a Panamá en la ecuación, porque para mí Panamá está a nivel Colombia, a nivel Sudamérica. Costa Rica dijimos. ¿Qué otro en Centroamérica usted Guatemala le ve y El Salvador están potencializando. Mire la última noticia. Iberojet pensando en El Salvador. Sí. De hecho, confirmada la noticia. Confirmada Exactamente, el 2026. Hablé directamente con la aerolínea y me dijeron que sí, que no hay fecha todavía, pues se está en el proyecto. Y se tiene que evaluar muchas cosas, pero tienen el hotel ahí. Tienen el hotel ahí, que ya es un plus. Ya es un plus para ellos. Sí. Y ya, es más, el ticket promedio o el valor promedio por pasajero va a ser mucho más alto que el de Honduras, porque van a vender con hoteles. Claro. El Salvador está haciendo un trabajo importantísimo. Bueno, de su presidente le entiende mucho el marketing. El país más seguro del mundo, así lo están vendiendo. Estuvimos nosotros recién en El Salvador caminando a la medianoche por el centro. Sin ningún problema. Lo invito mañana aquí. No, ahí se nota el cambio. Entonces, Mario, es un tema de eso. Es un tema de cómo hicimos las cosas. Yo se lo voy a decir una cosa. Cuando yo fui a El Salvador hace, no sé, unos 8 meses, le digo bajo, porque encontraba un encendedor. Y bajo y le digo, oiga, ¿no tiene usted un fósforo, un encendedor? Me dice, no, fíjese que no. Pero no se preocupe, mire, aquí a 2 cuadras baja usted a las 11 de la noche. Y ahí hay una tienda de conveniencia. Y lo quedo viendo yo. Me vio la cara y me dice, señor, no se preocupe, usted está en el país más seguro del mundo. Sí, y lo mencionan mucho ellos. Lo tienen ya dentro de su... Entonces, obviamente, eso es lo que está transmitiendo. Guatemala, ¿qué está haciendo? Guatemala acaba de estar en la Aviation Day en Guatemala, que yo participé el año pasado, en noviembre, definiendo una nueva estrategia para remodelar un aeropuerto de La Aurora. Sí. Pero recuerde quién ahorita está de ministro de Turismo, Harris Whitper, que fue un gran periodista de CNN mundial. Entonces es un hombre que quiere mejorar la percepción de imagen de Guatemala. Acaban de lograr con Wingo el inicio de operaciones desde Bogotá a Guatemala. Tienen rutas que no existen en Centroamérica. Por ejemplo, tiene Chicago, tiene San Francisco, tiene ciertas rutas. Fue de los primeros también en volar a España, creo, que llegaba a Iberia hace unos años. Que Iberia llega todavía. Llega todavía, ¿verdad? Iberia llega, pero ¿qué pasa?
vuelvo a punto, ahí llega mucho español. ¿Por qué? Porque realmente la comunidad de guatemaltecos en España España es pequeña. es baja. Es pequeña, sabrán unos Llega 20 y pico turismo. mil. Entonces le llega mucho turismo. Eh, y eso está haciendo, por eso están desarrollando también el aeropuerto de Petén, están desarrollando el aeropuerto Sí, de Petén Flores, Flores, sí. están desarrollando un aeropuerto en el Pacífico. Vea. O sea, están tratando de buscar infraestructura, carreteras, aeropuertos para que pueda crecer. Eso, mire, esa es una tendencia que se están dando cuenta muchas administraciones de presidentes en toda Latinoamérica. Reforzar la conectividad aérea es primordial para terminar de reforzarla de manera terrestre. Sí. Eh, con ese tema de los aeropuertos en Centroamérica, también lo hablábamos el otro día. Si sumamos todos los pasajeros que mueve Honduras, está muy bajo. Bueno, mire, hemos crecido. Creo que el aporte que le Está dio como en un... el switch de Toncontín a Palmerola ha crecido, pero eh, sí nos falta mucho por hacer, sí nos falta mucho por entender, sí nos falta mucho por alinearnos. ¿Cómo se ve de afuera, don Peter? Ahorita la pregunta es cómo se ve de afuera eso, porque estando adentro uno tal vez no lo ve tan, No, tan preocupante, pero desde no afuera vemos yo veo que estamos solo superando... a Belice ni a Nicaragua. No, Nicaragua no supera. No, en pasajeros totales no. No, en pasajeros totales no, tiene razón. No, nos supera solo si lo ponemos individual, Sí. pero El Salvador no supera, Guatemala no supera. Pero mire, vuelvo al mismo punto. El Salvador es un hub de Avianca muy fuerte, ahora Fuerte, de Volaris. Están haciendo su trabajo, como le digo, están haciendo trabajo en temas turísticos muy fuerte, ahí está llegando mucha gente. ¿Sabe para qué? Es como un morbo, vamos a ver si es cierto que es seguro. Ese es lo que la gente va A comprobarlo. a comprobarlo y se da cuenta que es cierto. Vea cuántos influencers, cuántos Sí, youtubers están yendo ajá, solo para validar si es cierto. sí, Y lo están haciendo. Entonces, yo creo que el tema aquí, Mario, es eso. Guatemala, Costa Rica, El Salvador están haciendo una labor muy interesante. Eh, yo he estado fuera, he estado viajando mucho en estos días. Estoy en Ecuador con un proyecto muy fuerte. Y allá llega. Llega a El Salvador, llega a Costa Rica y llega a Guatemala lo que está haciendo. Y no me va a extrañar a mí que dentro de poco ya hay una ruta directamente a Quito, de Quito a San Salvador, que sí. haya otra Guayaquil, El ¿Con regional? Salvador o ¿Era regional? Guatemala. No, a Bianca. Ah, Avianca, sí, ok. Sí, sí. Y no me extraña que haya eso. Entonces, los países tienen que irse, se van a ir amoldando. Y yo Sí, creo que ese es el tema. Ahora, ¿qué debemos hacer? Mire, a mí no me gusta decir qué se debe hacer. Creo que las autoridades tienen gente preparada para poder identificar, descubrir y generar un plan de trabajo que pueda ser medible y ejecutable. Porque obviamente creo que criticar es muy fácil. no, claro. Creo que lo más fácil es construir lo que Sí, se hace. de Y eso acuerdo. no, o sea, no es una tarea fácil tampoco, pues hay que tener los recursos, hay que tener la gente, hay que tener como digo yo, la visión de país de largo plazo, que De es lo que acuerdo. nos hace falta un poquito. Hay aerolíneas también aquí en el área que están teniendo un crecimiento. Por ejemplo, una de ellas es TAC en Guatemala. Eh, puedo mencionarle, hay otra Tropic en Belice. Hay una aerolínea Sansa en Costa Rica. Una costeña en Nicaragua. Podría decir un Sosa en Honduras, que son de las que más naves tienen. ¿Usted cree que entre estas aerolíneas, don Peter, pues, no meto a Copa nuevamente porque está por encima de ellas? O sea, Copa yo la veo compitiendo con Gol, con Avianca, ¿va? Y Avianca para mí es colombiana. Entonces, de estas aerolíneas que le menciono, usted como experto en aviación, ¿usted cree que hay un camino para ellas o realmente la tienen muy difícil con lo que hemos venido hablando? Competencia, bloques. Mire, a ver, yo creo que tienen que entender el rol que tiene cada línea aérea. O sea, a ver, el tipo de aeronave, el tipo de Claro. estrategia que definen. Sansa sabe, está clara que opera distribución a puntos turísticos. A él no le interesa vuelos A él le internacionales. interesa el Agarra producto que le lleva Iberojet, el pasajero que le y lo lleva distribuye a Limón, y él lo lleva. a todos los puntos. Okay. Ese es su negocio. ¿Por qué? Porque tiene caravans, aviones Sí, caravans. que son fáciles de mover. Son aviones de 9 pasajeros, 10 Sí. pasajeros y mueve perfectamente a zonas turísticas y ese es su negocio. Ese es su negocio. Distribución, que es lo que es distribución interna. Vámonos a TAG. Pero taxi ha salido un poquito más. TAG ha salido un poco más. Es el que yo considero que tal vez tenga ese impulso. Pero ¿qué pasa si se enfrenta a un Copa. Volaris? Ah, bueno, un Volaris, sí. Que ya se está enfrentando en Guatemala
Volaris puso un vuelo Guatemala-Flores y le puede tirar la tarifa a $20 y TAC no puede llegar a $20, o sea, porque tiene una infraestructura que se paga ese vuelo. Sí. Volaris tiene un monstruo en México que lo puede subsidiar 2, 3, 4, 5 meses. Entonces creo que el tema pasa por ahí. Por ejemplo, Tropic. ¿Qué es lo que hace Tropic? También con Caravans. Distribución dentro de Belice. Tiene a la isla del Padre, tiene no sé cuántos vuelos al día. Ahorita fíjense que el Motagua jugó en Belice. ¿Eh? ¿Y cómo se movieron? A Roatán y de Roatán en Tropic a Belice. A mí me llamó la atención, pues bueno. Por eso le digo, entonces, ¿qué están haciendo? Está claro en su movimiento. Es el rol que quieran jugar. Sosa. Si se tira, Sosa lo mismo está haciendo. Distribución interna de Honduras. Ahorita, por ejemplo, cuando empieza la remodelación de la CA13, que es un plan de que yo vi que firmaron y están en el proceso. Iban a hacer más corto el proceso entre Tela y Ceiba, ¿no? Algo así, iban a hacer doble carril. No sé. Sí. Pero el tema es el siguiente: mientras usted está en construcción, ese trayecto de Se Ceiba a vuelve San Pedro eterno. se convierte en un puente aéreo fenomenal. Fenomenal. Ojo, que ahí es donde tenemos que establecer que las tarifas no abusen del pasajero. Y que hay un Entonces, punto y voy en función de, que hacer casi una recomendación, no veamos el margen, veamos el volumen. Sí. Porque si yo creo un puente aéreo de 6 vuelos al día, voy a ganar más que ganando un 30% de margen. De acuerdo. Es un poco entender la dinámica que se puede generar. Por ejemplo, cuando se estaba haciendo la carretera del sur, se abrió el aeropuerto en Choluteca. CM estaba operando ese 2 vuelos al día, o sea... Me da pesar que ese vuelo, pensé que se iba a quedar ese vuelo. Depende de los costos. Es que usted dice cuánto me cuesta meter gasolina, cuánto tiempo me tardo y cuánto me va a costar el avión. O sea, es un tramo corto, pero tal vez digo, la zona sur necesita de Honduras posible. un Hay que aeródromo, analizarlo. Hay que incentivarlo, hay que promocionarlo. Mire, a veces no, y ese es el mal que hacemos. O sea, pensamos que es que tenemos que hacer un aeropuerto. No, o sea, podemos hacer una terminal como un FBO, donde tienen aviación general y aviación pequeña, aeronaves A y B, y con eso se pueda manejar. ¿Ha conocido más Peter Flemings en el área de Centroamérica? Homólogos. Sí, hay. Así, del mismo perfil. Uy, no, incluso yo diría que hay un par de personas que mis respetos, les tengo mucho respeto. En Centroamérica, en Guatemala, en El Salvador, en Costa Rica. En Costa Rica. Tengo un par de colegas. Agresivos. No, o sea, que le el que maneja el desarrollo de tráfico aéreo del aeropuerto Juan Santa María es un crack, o sea, un buen amigo. Hemos hecho, o sea, nos conocemos hace muchos años, Eric Barbosa, y con él hemos trabajado mucho. Estuvimos trabajando, tratando de intentar otra vez la ruta San José-Palmerola. No se ha podido dar. Esperemos esa que se cerró con pandemia, ¿no? Se cerró con pandemia. Lo operaba Copa, pero Copa ahorita necesita aviones para hacer más frecuencias a destinos que están pidiendo. Bueno, casi no hemos hablado y no le metí de estas preguntas porque yo sé que se nos alarga mucho. También que la industria de los fabricantes han tenido muchos problemas con la fabricación de aviones. Que eso ha venido a complicar un poquito a algunas aerolíneas. Sí, mire, yo creo que todo esto que ha pasado en la industria ha sido desafortunado. Para Boeing ha sido años muy difíciles. Difíciles. Para Airbus, no crea, han sido difíciles con el tema que tiene con el A320neo, con los motores. Pratt & Whitney, o sea, creo que no ha sido un año difícil, ha sido un año difícil para la industria. ¿Y sabe cuál es lo más triste de todo? Que es cuando el mercado más ha crecido y cuando más problemas tiene. Entonces ahorita podrían colocar aviones a lo loco, podrían vender, pero no tiene la capacidad para hacerlo. No hay capacidad. Entonces eso está haciendo. Como le digo, este es tan impredecible, que de un año a otro cambia. Cambia drásticamente, puede cambiar por ejemplo, se lo pongo así. ¿Usted se imagina después del accidente de Air India lo que se pensó del Dreamliner? Sí. Gracias a Dios, las investigaciones, la caja dio los resultados y ya que el piloto ya le quitó la presión a Boeing sobre sus aviones. Pero yo le comento, se lo comentaba a usted el otro día, ese accidente le provocó a Boeing, porque estuvimos nosotros en el show de Francia, que Boeing casi no participa en ese evento porque estaban en medio y el evento casi no se realiza tampoco, porque era un tema de luto, la aviación, etcétera. Pero lo primero que la gente se imagina antes de saber de que no fue el culpable el fabricante es que el avión falló. Es que el avión falló porque Boeing no tiene un buen antecedente en este momento. Desafortunadamente el MAX no fue... Fue un proyecto muy complejo, que le generó muchos problemas. Demasiado. Pero ¿sabe lo que pasa? Que pese al avión, usted puede tener cualquier avión,
Pero mientras la línea aérea tenga sus protocolos de seguridad, de Claro. safety security, que se llaman ellos, y ellos no garanticen a través de sus pilotos el buen funcionamiento de un equipo, ese equipo no sale. Y eso es la garantía que tenemos nosotros como pasajeros. Claro. Sigue siendo el transporte más seguro Más del seguro, mundo, claro. Y pero eso es obviamente importante. son máquinas Sí, no, de acuerdo. manejadas por humanos. O sea, un error humano puede pasar. De En acuerdo. este caso, pues se supone que hubo un tema Sí, de sí. Bueno, la control. verdad que hemos venido desarrollando las preguntas, muchas se van contestando solas porque la plática es muy amplia y yo sabía que así iba a ser. Y quiero meterme ya un poquito ya para ir finalizando el tema de conexiones y aerolíneas aquí en Honduras. Ya. Le pregunto, ¿usted considera que tenemos personal preparado en nuestro país para estar a cargo de aeropuertos, certificados, para Pues, poder administrar bien pues lo aeropuertos? exige la autoridad aeronáutica. Creo ¿Se que, cumple? pues ese es otro tema. Creo que debe cumplirse, se ha cumplido, por lo menos hasta donde yo sé. Sí. Por ejemplo, para ser un director de operaciones, un gerente de aeropuerto, se tiene que cumplir con ciertos requisitos, no es cualquier persona que puede estar al frente, porque en caso contrario que no se cumpla, se cae en un delito. Si se cae en un avión y la persona no está capacitada, obviamente Bueno, pasó recién en nuestro país, en Roatán. pasó en Roatán, estaba a cargo, yo estaba de asesor en ese momento, saliendo, Sí. bueno, casualmente, mire, se muere don Ricardo Martínez un sábado y ese accidente ocurre un lunes. Sí, es cierto, fue pegadito, Sí, fue pegadito. entonces, Hubo un prácticamente manejo de crisis ahí entrando la crisis. un manejo de crisis Vuelvo al muy bien punto manejado. que le decía usted, ¿tenemos buen manejo de crisis en nuestro país? Mire, las crisis son complejas, hay que saberlas analizar. Casualmente la de Lanza fue muy Le puedo manejada. dar dos ahorita, Ujú. el tema del accidente y el tema también de Hidrojet recién. Son crisis que se han dado, ¿verdad? Y que han estado ahí en el ojo del huracán, en los medios, Mire, etcétera. a veces las crisis hay que salir a decir las cosas, a veces hay que dejar Depende, que ¿verdad? pase, depende, porque si son cosas que pasan, a ver, por ejemplo, el accidente de Lanza. El presidente Lanza fue algo infortunado, Sí, de verdad infortunado para los pasajeros, de para los acuerdo. que murieron, para las familias. Claro, eh, Nadie quisiera estar en los pies de no. ellos, pero fue un accidente que dejó, primero, por cómo pasó, cómo sucedió. O sea, ese avión se levantó y se cayó. Sí. La gente creo que ni se dio cuenta. Entonces, es un tema, pero yo creo que más allá, en ese momento los protocolos funcionaron muy bien. Yo eh, Estaba cerca de los estaba de la. O cerca, sea, vi a los muchachos que están entrenados, al gerente de aeropuerto, al gerente de operaciones. Los vi bien, o sea, hicieron el protocolo como debían hacerlo, cumplieron su función, y de verdad que es de felicitarlos porque, miren, no es fácil manejar un tipo de sí, no, esas no, no, no crisis, o creo. sea, Y como eso es de repente, pues, o sea, y eso pasa de repente. sí. A mí me tocó con el accidente de TACA aquí en Mm, Toncontín, cuando salió de la pista, 2009, 2009. 2008-2009, y no es fácil manejar esas crisis, porque obviamente hay mucho procedimiento, el tiempo de respuesta, o sea, hay un montón de cosas que pasan. Claro. Nocturno encima, ¿verdad? Sí, de O sea, noche. ¿cómo se va a tirar un bus? A ver, o Sí, sea, es bien difícil. bien complicado. Pero el aeropuerto cumplió, la operación cumplió, las autoridades cumplieron. Obviamente, fue la magnitud del impacto, pues no se podía esperar que hubieran muchos sobrevivientes. No se sabe las causas todavía, Claro. o sea, hay que Sí, sí, sí. investigarlo, pero desafortunado para la industria, porque obviamente es una línea aérea nacional, eh, las cuales yo estuve en Guatemala en una reunión en la cual le decía a la gente, el problema de nuestras líneas aéreas regionales es que nadie cree en ellas, Muy poco apoyo hay de. muy poco entonces ellas tienen que financiarse solas, Sí, endeudarse, o sea, y sí. salir de esos financiamientos tan duros es muy complejo. No, sí, no, no, no es fácil. Entonces yo creo que, mire, yo creo que como le digo, el tema, esta industria está regulada. Aquí no podemos inventar el agua caliente. Todo está normado, definido, y lo que hay que cumplir es la normativa. La Dirección General la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil es la que se encarga de regular el negocio, de vigilar el negocio. Esa era mi siguiente pregunta. ¿Hay buena relación? Y lo pregunto porque yo sé que usted está muy de cerca con todas estas organizaciones, entre AJAC, entre SAN, entre. ¿Hay buena relación? Sí, claro, mire, cada director que llega tiene un reto enorme. Y se lo digo porque me ha tocado no solamente con el director de Aeronáutica Civil de Sí, Honduras, con el de Colombia, con el de Guatemala, gracias a Dios conozco mucha gente de la industria en Centroamérica, que somos buenos amigos, que saben
que pues obviamente si yo les pido un espacio es para platicar temas importantes. Lo van a tener. Ahorita, por ejemplo, con Ecuador, con el director de Aeronáutica Civil tenemos una muy buena relación, eh, porque obviamente ellos saben que uno llega a aportarles. Claro. Entonces, esa es la relación que debe haber de trabajo, porque, o sea, la posición no creo que es fácil. No. Una No, posición es que ahí no compleja. puede llegar a ser enemigos, pues. Porque entonces va a trabajar solo. Le va a costar. Le va a Le va a costar. costar trabajar. Además, usted es el ente regulador. Sí. Entonces, tiene que ser firme, pero también tiene que generar como digo yo, si encuentra hallazgos que no están cumpliendo, son áreas de oportunidad que deben mejorarse o que deben Claro. de rectificarse. Y se encuentran, o sea, todos los días se encuentran. Una inspección y una certificación de aeropuertos es compleja. De acuerdo. Es más, la certificación de aeródromos, que hay gente especialista en Voy a eso. tener muy buena. posiblemente el próximo entrevistado sea don Jorge McCarthy, El que subdirector. es el subdirector de HAC. Entonces, Un hombre muy preparado, como le sí, digo, sí. son el tipo de personas. Gerardo, por ejemplo, el director, El director, sí. es una persona que ha trabajado en COSESNA muchos años, o sea, como sabe todo el tema control aéreo. Entonces, son personas que sí tienen las capacidades para estar y que obviamente frente a una organización y ser el responsable de la industria aeroportuaria y aerocomercial de un país. Sí, no es tema fácil. No es tema fácil. Le preguntaba, bueno, ya le hice la pregunta si tenemos un buen manejo de crisis en nuestro país. Me dijo que sí, que se han manejado Hay acorde. algunas que se manejan. Me imagino que se tienen que siempre mejorar cosas, como en todo lugar. Mire, en países fuertes, desarrollados, cuando este tipo de cosas pasan, los aeropuertos tienen lo que se llama los cuartos estratégicos. Se encierra la dirección general con todas las direcciones y principalmente comunicaciones y se empieza a evaluar el tema de la crisis, si se habla, no se habla, si es que se dice, qué no se dice, o sea, hay que saberlo hacer. Esto no es de figurar, actuar. Es de actuar, es de valorizar, porque una mala salida es para que le desplome la imagen de un aeropuerto o de una concesionaria. Y lo que cuesta levantarlo. ¿verdad? Entonces, uno tiene que ser muy estratégico en eso, saber decir lo que hay que decir, sin decir ni mucho ni poco, decir lo que se tiene que decir, aclarar, y se lo digo, me tocó a mí, me acuerdo. Y la crisis más fuerte que yo viví fue la de Palmerola. El cambio. No, la primera filtración de agua. Ah, sí, la recordamos. Posteamos eso, ¿no? Es más, ¿y qué hicimos? ¿Cuál fue la decisión? Salir y decir la verdad. Pero eso sí, a las 8 de la mañana de ese mismo día, ese counter estaba reparado, cielo falso, y todo estaba operando. Y pasó también recién en San Pedro, con algo similar. Entonces, están remodelando y se entiende, pues, pero pasó. Pero en el caso de nosotros era aeropuerto nuevo. Sí, y salimos, sí. Sí, Como toda casa nueva, se nos filtró el agua. Pero hay que saberlo hacer. Sí. A veces no, a veces decimos, voy a salir, si todo el mundo... No, ojo, porque la gente está esperando una respuesta, Claro. una aclaración, y se hagan las cosas objetivas, porque si no se va a hacer la especulación, y la especulación sí es dañina. Es dañina, de acuerdo. Ya para ir cerrando, ¿cómo están los aeropuertos en Honduras, a su criterio? Pues hay que, mire, yo creo que Palmerola, pues está un aeropuerto que está nuevo, está recién inició operaciones, inició en el diciembre del 2022, 2021, es cierto, 15 de diciembre del 2021. Los aeropuertos de la zona norte se están remodelando, San Pedro Sula, Roatán, algunas cosas que se le hicieron a Ceiba. Ameritaba San Pedro Sula ya una mejora. Me queda la duda de los bordos, nada más. Mire, ese es un tema... porque se le vuelve a inundar y se le fue todo lo que se pintó, lo que se mejoró la manga. Pero veamos las cosas, como objetivamente. El aeropuerto se inundó en el Michi. Sí, 98. Luego se volvió a inundar en el ETA Iota. 2020. 12 años después. Sí. ¿Okay? ¿Qué es lo que se debe hacer? Obviamente ahí es donde empieza usted dice, ¿cómo reforzamos? Ponemos un muro para que no se... Mire, el agua va a buscar siempre. Y que esa es una zona inundable. Correcto. Lima toda Entonces, la vida ¿qué hay que hacer? Pues obviamente esperar, tener las medidas preventivas para que no pase. Pero la naturaleza es tan impredecible. Igual puede pasar 20 años y no se vuelve a inundar. Sí, de acuerdo.
Me explico. Entonces yo creo que el tema sí se Bueno, puede pero mediar. hay expertos, por ejemplo, hay países como Japón que si le construyeron un aeropuerto en el medio del océano. Por eso. ah, Pero acuérdense que todo eso representa un costo. No, yo sé, y Estábamos en- política también, no sé y con es, qué país hay y negociaciones en es una este momento. inversión para hacer eso. Posiblemente se busque con algún aeropuerto, ahí empiezan las hermandades de Claro, aeropuertos, buscar cómo minimizar ese riesgo. Existe riesgo siempre y las pérdidas son enormes. Eh, pero yo creo que es un tema que se tiene que abordar con planeación, pensando en que si posiblemente en 10 años vuelva a pasar, ¿qué se puede hacer? Sin embargo, el aeropuerto de San Pedro Sula sí ameritaba una transformación. No podía seguir operando con tres sí, puentes, sí, no sí, sí. podía seguir operando con... Se quedaba mucho la gente también de las instalaciones ya adentro. Sí, Yo, claro, bueno, yo la última vez que viajé por allá, sí, son más ya se viejas que miraba, mandan a hacer. ya O se sea, miraba un estoy poco diciendo que, incómodo. imagínense que el aeropuerto Ramón Villa de Morales, la vieja terminal, y la otra ya estaba hecha, la habían hecho los españoles, Sí, y solo se trasladó. Pero ese traslado, me acuerdo que todas las lámparas eran españolas, los tomacorrientes eran de los europeos, todo se tuvo que cambiar, sí, claro. hicieron miles de cosas, pero el aeropuerto, vuelvo a un punto, a veces necesita crecer en función de la demanda. Y a veces la gente dice que quisiera ver un aeropuerto de San Pedro Sula con 35 mangas de No, hay unos puentes que de mar. exageran, no, tampoco. ¿Para qué voy a tener 35? Mire, Sí, Palmerola tiene 7 y pasa la mitad de las 24 horas vacío. sí, ese es el reto, después llenar todos esos espacios Pero es que usted saca un cálculo bien sencillo. Usted dice, ¿cuántas operaciones tengo yo al día hoy? Tengo 20, por decirle un número. Ok. ¿Cuántos puentes tengo? 5. Ajá. 5 por cada 2 horas que se tarde una aeronave. Está hablando que son 10 horas por 24. cuánto flujo, movimiento Necesito para necesita. poder Sí, tenerlo, para hombre, que esos puentes estén llenos. tengan el mantenimiento adecuado, Ujú. porque si están parados se arruinan. ¿Te Mire arruinan? Guatemala. Guatemala hizo un aeropuerto monstruoso. No tenían la demanda. Ahí están. Tienen 30% de los puentes estaban malos. Sí, vi que lo remodelaron. Entonces estaban ahorita recuperando puentes de $1 millón. O sea, no, es que no estamos comprando un puente en la ferretería. O No, sea, no, 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 no. es un De puente acuerdo, caro. de acuerdo. Entonces el mantenimiento es caro. Es un activo, etcétera. Entonces yo creo que el tema es pensar racionalmente, hacer un plan maestro y decir, bueno, a ver, ¿dónde está mi trigger? O sea, mi disparador para que yo empiece una remodelación. En tanto millones de pasajeros, listo, ahí empiezo. Y tengo que terminar porque yo sé que en lo que yo termino, yo estoy cumpliendo, satisfaciendo la demanda que voy a tener en ese tiempo. De acuerdo. Y ese se llama planeación, eso es Sí. la planificación de los aeropuertos. Parece que existe lo que se llama el plan maestro, que la gente no cree que el plan maestro funcione. Sí funciona, pero cuando se hace a conciencia, no por llenar un Sí, no documento. no por salir del paso. Pregunta que le hago a mis invitados y que varios de nuestros seguidores la ven capciosa, pero no es capciosa. En este momento, ¿cuál es el mejor aeropuerto de Honduras? En este momento. A ver, si yo me pongo a pensar en tema de tecnología, de infraestructura, etcétera, obviamente es Palmerola porque está nuevo. Pero si yo me pusiera en términos de que esperar la remodelación de San Pedro Sula, esperar una mejora en el servicio, en la capacidad, etcétera, habría que esperar. O sea, no puedo darle Sí, ahorita, ahorita no lo puedes porque porque ahorita no está no está funcionando comparando todavía. manzanas con Ujú, manzanas y peras con peras. Está comparando, obviamente, un aeropuerto de 3 años de nuevo, con claro. toda tecnología, invertidos cualquier cantidad de millones de dólares, contra un aeropuerto viejo que está en una etapa de remodelación, de modernización. Que nadie le puede quitar que tiene el mayor cantidad de aerolíneas, que tiene la mayor cantidad de Pero eso flujo de le pone el reto, pasajeros, ¿verdad? que tiene que remodelarse. Sí. Es más, yo creo que después de esta remodelación, ese aeropuerto tiene que entrar en un proceso de transformación Para generar más de la capacidad que más, tiene. más capacidad. O sea, Más generar para, más para tener una visión movimiento. de que ese aeropuerto puede mover a 2,5 millones de pasajeros en los próximos 10 años, 15 Está años. moviendo 1.2, si no me equivoco. 1.2, 1.2. 1.3 por ahí. Por ahí estaba, sí. Pero hay temas preocupantes hoy, que es, mire, ahorita va a haber una contracción del mercado, ya hay una contracción del mercado norteamericano fuerte Sí, por sí, las sí. medidas. Sí, sí, sí. Sí, sí, eh, lo hay. ¿Sabe, don Peter? Lo notamos ahora. Yo noté una migración en Estados Unidos más fluido. es temporada alta. Y verano. Pero fluido. O sea, fluido me refiero a que no vi tanto latino. O sea, el latino ahorita está un poco No, el temor en las tiendas. No está ahí, saliendo el mire, latino. Estados Unidos está pasando por una crisis
compleja compleja. Sí, sí, sí. porque el pasajero latino tiene miedo a viajar, el pasajero europeo está castigando al mercado americano. La gente está volando a Europa, está volando a Sí, está Sudamérica, tomando otros Caribe, destinos. Ujú. o sea, todos estamos volando en medio de los mismos países, descubriendo que hay miles de cosas que hacer, Claro, claro. pero sí hay un problema y va a haber un problema. Y eso nos repercute a nosotros. Acuérdese, hay un tema de visado, un tema Sí, de inmigratorio, y ahora se suma el hecho de $250 que van a cobrar por sí, pasajero el próximo año. Eso le va a generar un impacto. O sea, porque usted dice, a ver, vamos cuatro miembros de la familia, son $1000 más, además del sí. hotel, el carro. Hey, esos $1000 yo me voy a dónde, a Madrid, A son cualquier otro 800 destino. euros que utilizo para felizmente comer, beber, pasear, agarrar un tren. ¿De acuerdo? Ojo, ojo, porque, a ver, usted no puede blindar un país de esa forma. Bueno, son decisiones Sí, sí, ya es políticas, él político. sabrá por qué lo hace, Sí, pero el impacto para la industria va a ser fuerte. importantísimo. Sí, va a ser fuerte. Y ahí es donde empieza Latinoamérica a ganar mercados. Ahí es donde empezamos nosotros a que el europeo, en vez de ir a Estados Unidos, que se venga a Costa Rica, que se venga a Guatemala, que se Que venga a en Honduras. que se venga a Honduras. Sí, pero nosotros no invertimos para que se vengan. Sí, Entonces, pero ese los es el demás otro países ya problema. empezaron. Sí, sí, de acuerdo. Total. Mire, cuando yo llegué a Colombia, el volumen de pasajeros de turistas a Colombia era de 1 punto y pico millones de turistas al año. Están casi en 5 o 6 millones de turistas. O sea, se abrieron los cielos abiertos para todas las líneas aéreas, se abrieron las fronteras, se abrió todo, se mejoró, se había un problema de inseguridad, de narcotráfico, lo cambiaron por ritmo, por cultura, por... No, se nota. Eso se ve en la industria y se ve en América Latina. Y ese punto puede ser un punto provechoso para... Se trabaja en varias industrias, Sí, se trabaja en industria de reuniones, se trabaja en industria de eventos, o sea, hay tanta cosa que hacer para venderse. Pero le digo, el tema es que ahorita estas coyunturas es de sentarse y pensar, ¿para dónde? ¿A quién eh, llamamos? O sea, si hay gente que ya no está volando a Estados Unidos por ¿dónde un la tema, mando esa persona? ¿cómo la traigo para acá? ¿Cómo la muevo a otro? ¿Cómo la Sí, muevo? Y eso está trabajándolo Brasil, Colombia, Chile, Perú, Argentina, Panamá. Ecuador, Panamá, Costa Rica, Sí, Guatemala, El Salvador, México. México está feliz. cierto. Ahí, no, ahí tiene un mercado potencial. Ahora, el riesgo que puede haber, y ojalá que no, yo estoy tocando madera que no, es que exista una guerra ya a nivel de bloqueo de las líneas aéreas volando hacia México o de Estados Unidos o de México a Estados Unidos. Sí, porque puede Porque afectar. ahí sí va a haber un roce, ahí sí puede haber un problema porque pone el mercado mexicano es importantísimo para las líneas aéreas americanas. Sí, fuerte. Es fuertísimo. Para ir cerrando, don Peter, muchos me preguntan, ¿dónde está don Peter en este momento? Aquí estoy sentado. No, a ver, mire, gracias a Dios, estoy ahorita estoy como asesor y consultor de algunas empresas. Estoy con una empresa española que está haciendo unas gestiones en Honduras para comprar una empresa dedicada a la industria. Estamos ya en las etapas finales. Luego salió un proyecto en Ecuador muy, muy interesante. Me Que llamaron se está desarrollando. que se está desarrollando, que estamos trabajando. Me toca estar en Ecuador 20 días al mes, pero realmente ha sido una experiencia muy grata, muy bonita. Así lo Gente, escucho. gente trabajando, pensando. eh, Obviamente me tocó crear todo un programa, una estrategia que se llama transformación a través del valor agregado de la infraestructura aeroportuaria en el Ecuador. Cuando lo presenté al nivel de gobierno les gustó, me dijeron, bueno, ejecutémoslo, y estamos en eso, vamos a empezar a armarlo. Los aeropuertos están trabajando, las alcaldías están trabajando. Me llamó la atención eso, de que allá las alcaldías están bien involucradas con aeropuertos. Me imagino que ya es Los otra tres aeropuertos infraestructura. ahorita los tres importantes aeropuertos que son Guayaquil, Quito y Cuenca están en manos de las alcaldías que ya los concesionaron a privados, y los demás los maneja la autoridad aeronáutica. Tiene 24 aeropuertos. Wow. O sea, yo tampoco me imaginé que hubieran tantos, Sí, pero hombre. mire, hay aeropuertos que yo me he quedado sorprendido. Hay un aeropuerto que tiene, oiga bien, la zona donde opera viven 50.000 personas. ¿Y sabe cuántos pasajeros mueven ahí? ¿Cuánto? 180.000. O sea, mueven más de lo que tienen. ¿Qué significa eso? Que ahí hay turismo. Hay turismo. Hay otro aeropuerto que viven 500, 600.000 personas. ¿Cuántos pasajeros mueven? 80.000. O sea, ahí hay una oportunidad. ¿Qué está Sí, pasando ahí? sí, ahí Tiene una falta que terminal vuelen. nueva, impresionante.
Entonces, creo que estoy trabajando ahora con todas estas autoridades de gobierno, con este sector privado, con este holding, y estamos armando un proyecto muy interesante que creo que para final de año ya está resuelto, iniciando la operación, gestionándose. Casualmente ahorita me pidieron, nos urge saber cómo está este aeropuerto, qué podemos mejorar para definir un plan de 90 días. Listo. Conseguimos un par de personas trabajando con YATA, trabajando con ASILAC, con buenos amigos. Una persona que estoy llevando que se llama Felipe Reis, que es un experto en aeropuertos, y él me va a hacer la evaluación para que hagamos un roadmap de 90 días para cambiarle la percepción. Ahí es donde empezamos a trabajar. ¿Qué gente diciendo, ok, el aeropuerto no está bien? Bueno, ¿qué hacemos? Traemos gente, lo evaluamos, definimos un plan de trabajo y lo corremos. Eso es lo que yo esperaría cualquier gestión aeroportuaria. Planificación, desarrollo, Y lo estamos haciendo. estrategia, marketing. Entonces, claro, cuando yo vi un par de aeropuertos ahí, decía, no puede ser que no tengan tráfico internacional. Si hay, tienen todo. Entonces ahí es donde empezamos la estrategia de valor agregado. En Ecuador había un gerente hondureño, ¿verdad? Alan Padilla estaba en el aeropuerto de Quito. ¿Estaba o está? Alan Padilla estaba en Quito, era el director Sí. de operaciones. Ahora Alan está trabajando para un consorcio internacional que asesoran aeropuertos, el de Parma, el de no sé dónde. O sea, obviamente Alan es un profesional de esta industria que tiene muchísima experiencia, un buen amigo que respeto mucho porque tiene ese don de liderazgo importante. Y como le digo, yo creo que uno tiene que aprender de la gente. Claro. No puede dejar de aprender de la No, gente. todos los días. No puede pararse en la gente para escalar. Eso es lo peor que alguien puede hacer. Porque fíjese que gracias a Dios en esta industria yo lo que he hecho es muchos amigos. Porque nunca me he creído donde he estado. He creído que estoy aportando, pero un puesto hoy lo tengo, mañana no lo tengo. Sí, de acuerdo. Pero sí tengo los amigos, sí tengo los contactos, sí tengo la gente que sabe que hice hasta lo imposible por apoyarlo en gestiones, hecho en cuestiones dentro del marco legal. ¿Recomendaría a hondureños? Si le Claro, tocara claro que sí. llevarse un par de hondureños para Ecuador. Ahorita es el tema. Por ejemplo, ya empieza a definirse, bueno, por ejemplo, ¿con qué operador vas a trabajar? La primera pregunta que obviamente que me iban a hacer, ya había hecho gestiones con un grupo aeroportuario brasileño, CCR Airports. De repente me sopla por otro lado que había gente hablando con el aeropuerto de Changi, de Singapore Airports, y ahora me toca hablar con Singapore Airports también con el otro para ver si los puedo alinear para que trabajen conmigo. Sí. Entonces estamos trabajando, o sea, es muy rico, se me va el tiempo volando. Obviamente están nadando en su salsa. Estar lejos de casa no es fácil, bueno, sí, de acuerdo. Pero muy contento. Creo que hay muchas cosas que puedo aportar. Estoy como asesor, estoy asesorando, de repente me llama por otras cositas. Pero como digo yo, en lo que yo pueda ayudar, yo lo voy a hacer. En lo que yo pueda aportar, lo voy a hacer. He aprendido, sigo aprendiendo. Por ejemplo, esta experiencia ahorita que estoy teniendo es enorme. Sí. Es sentarme y empezar a través de la IA a buscar modelos. O sea, es increíble cómo uno va evolucionando. De acuerdo. Y tiene que evolucionarse para mantenerse vigente. Vigente, porque sabemos que el rubro lo amerita, ¿no? Si usted se queda dormido esperando que usted lo sabe todo, sí, hasta ahí llego. No, estamos de acuerdo. Hasta ahí llego. Don Peter, muchas gracias. No. ¿Ha disfrutado la plática? Mire, dice que sí. A ver, acuérdense una cosa. Cuando estaba yo dirigiendo un aeropuerto, me acuerdo con The Flight HN. Empezamos a conversar. Hicimos ¿En el vuelo de Colombia? En el vuelo de Colombia. ¿El vuelo de Colombia o el vuelo de Iberojet? Sí, Iberojet, tiene razón. Que cuando anunciamos Barcelona ya hicimos un en vivo. Hicimos un en vivo en un hotel. En un hotel. Después se fueron a Barcelona. Después nos fuimos a Barcelona. Después se fueron a otros lados. Sí. Obviamente, miren, yo creo que ahí es donde uno empieza a demostrar lo que quiere hacer por la industria. Ustedes como podcast están haciendo y es culturizando a la gente, informando, involucrando. Hay gente que no sabe por dónde empezar. De acuerdo. Yo se lo decía, por ejemplo, a la carrera de ingeniero aeronáutico en autónoma. ¿Sí? ¿Cuánto van a sacar al año? ¿Por qué no hacen técnico mejor como lo hace Colombia? Más rápido. Sí. Pues si la gente lo que quiere es involucrarse, de ahí vendrá si él quiere sacar la ingeniería, si quiere sacar la maestría. ¿Y cuánta gente le gusta la aviación? Fíjese, me he dado cuenta. Enorme. Es impresionante. Es que, ¿a quién no le apasiona un avión? Sí. Solo el que le tiene miedo. Sí, pero aún así no. Fíjese que me he dado cuenta de que
no solamente volar, sino que me encuentro con gente puchica, miraba sus videos en Toncontín, esto, es que a mí me gustan los aviones, lo que pasa es que no he interactuado mucho, o hay mucho tecnicismo, que lo existe, ¿verdad? Sí, pero mira, yo creo que esto es cuestión de pasión. Debemos de mejorar la capacitación, debemos de ver cómo Claro, hacemos educación más técnica en este sentido. informar, ¿no? Eh, por ejemplo, usted sabe que Emirates a cada rato anda buscando bases donde Sí, sacar pilotos. sí. ¿Por qué no nos mostramos como eso? Hay un par de hondureños, creo, Sí, en Qatar, El creo. Salvador tiene una infraestructura de Aeromán, un MRO Sí, impresionante. Yo el otro día lo vi y impresionante, le dije, impresionante. qué barbaridad. Centros de instrucción, Airbus o Boeing, no vemos la Estuvimos en presencia. El Salvador, ahí en Ilopango, y una cantidad de escuelas, don Peter. Facilito, le conté 8 ahí. Formando ¿Y pilotos, nosotros cuántos tenemos? 2 o 3, creo. Yo solo sé de una, que está en San Pedro, ¿eh? Sí, Horizonte, ¿eh? No sé de nadie. sí, Élite creo que es la otra. Ah, la élite. Y creo que hay otra aquí en Tegucigalpa, pero no recuerdo qué tan fluida está. Pero la gente le tiene miedo porque no tiene seguridad de las aeronaves, del Sí, mantenimiento, del servicio. Le quieren cobrar como que estuviera en Fort Lauderdale, o sea, en una academia americana. no, claro. Entonces, mire, yo creo que esta es una industria que debemos irla creciendo todos. Y en la medida que todos aportemos un granito de arena, como lo están aportando ustedes a través de su podcast, creo que es importantísimo. Es ilustrar a la gente, Sí, no especular. no, de acuerdo. Yo se lo digo, yo soy de los que dejo que las cosas como se sientan y se ven. Honduras tiene que seguir creciendo, pero no va a crecer si nosotros seguimos criticando. Mire, criticar es lo más fácil. Construir es dificilísimo, dificilísimo. Sí, Se lo puedo decir yo porque me tocó un aeropuerto, construirlo en pandemia, en cambio de gobierno, sí, ma. y me Creo que eso es acuerdo lo más. que el ataque al aeropuerto y lo están usando ahora. O sea, a ver, el aeropuerto es del Es del país, país, de es del nadie país. más. El aeropuerto va a volver a mando del Estado. Pero ¿qué pasa? Necesita alguien que lo administre y lo opere, lo mercadee y marquee el país. Es una puerta de entrada al país de los turistas. De acuerdo. Pero no podemos seguir pensando en que Palmerola está fuera de Honduras o que los aeropuertos de la zona norte son más importantes porque no. Tenemos una ventaja de país única. La posición 4 geográfica. aeropuertos Sí, en 4 posiciones estratégicas sí. De acuerdo. diferentes Diferente. que se pueden comercializar diferente, De manera diferente. Siempre hemos mencionado eso y pero queremos. que realmente lo que se ocupa es dejar egos, Política. dejar... No, la política no la vamos a quitar así nomás, pero O el color, porque el color a veces influye. sentémonos, mire, dicen que Hablemos. la peor negociación es no sentarse a Sí, negociar, de acuerdo. es sentarse, definir una estrategia y quitarse egos, rencores, lo que sea, Sí, y pensar en que lo único que necesita este país es ponerse a trabajar pero en trabajo en equipo. Se lo digo, ya he vivido 2 experiencias, 3 experiencias de trabajo en equipo que han funcionado. Y ahorita estoy en una tercera, que me sorprende la capacidad de visión que tiene la industria, el sector privado y obviamente el gobierno. ¿Y qué se está haciendo? Se habló de trabajando. transformación. Miren qué palabra más difícil. Transformar el sistema aeroportuario de un país. Y eso es lo que se va a hacer. Entonces, para eso se requiere. Y no visión de presidente. No, es de abajo. Es de la misma industria, es de los hoteleros, de las cámaras de comercio, de todo el mundo, porque ¿qué es lo que estamos haciendo? Y se han Aprovechar las sentado oportunidades. entonces. Se están sentados todos en la Ya misma mesa. estamos empezando. Ah, Y bueno. obviamente ahí se evalúa quién es el que está cooperando. El que no esté cooperando, el que esté solo criticando va para afuera. Vamos a Porque ver. realmente, para criticar, qué fácil. Y yo creo que eso es lo que tenemos. Mire, el hondureño tiene que aprender a valorar lo que tiene. Palmerola hoy es un aeropuerto que está funcionando. San Pedro Sula está funcionando. Llegan líneas aéreas nuevas. Air Europa de tercera frecuencia. Sí. Necesita modernizarse. Es urgente que se haga una modernización bien planificada. Ya se está haciendo. Qué bueno. Esperemos que terminen. Roatán necesita más camas. Ya están creando más camas. Ahora van a faltar aviones. Hay que mejorar el aeropuerto. Ceiba tiene todo el potencial. Tiene la pista más larga. Más larga de Todo el Honduras. mundo lo sabe. Lo hemos Sí, dicho. Pero las condiciones de la pista hay que mejorarlas. sí. La infraestructura de la ciudad en temas de seguridad, turismo. O sea, hay mucho que trabajar como para estar trabajando como islas. Si trabajáramos todos en conjunto, si hiciéramos un trabajo en equipo de país, pero preocupados no ni por votos, sino que preocupados Claro, por país. por dejar una huella, Mario. Sí. No, de acuerdo, es que eso Que es. dejemos nuestro granito de arena cada uno, Ah, es satisfactorio. Yo me siento satisfecho de haber abierto y haber colaborado en la apertura de un aeropuerto nuevo.
porque para mí fue una escuela en primer lugar. Sí, no, fue tremendo reto. Y segundo, haber logrado el vuelo a Madrid, el vuelo a Bogotá, el vuelo a Barcelona. Creo que yo ya hice mi trabajo. Me toca seguir evolucionando a otra escala, otra vez a nivel internacional, y voy a seguir ahí. Ojalá que pueda estar mucho más tiempo. Claro. Y una buena escuela. Le decía fuera de cámara, a ver cuándo hacemos el podcast desde allá. Mire, se lo puedo decir, es impresionante. Haber alguna asociación de spotters allá, Sí, obviamente, seguro. fijo, y por ciudad. O sea, Ujú. llegar a ver cómo podemos hacer los lazos. O sea, esas personas son las que yo quiero involucrar, gente que me sume. Mire, yo Claro. creo que en este mundo, el que suma multiplica, pero el que resta divide. Totalmente de acuerdo. Entonces yo soy pro sumar, siempre lo haré. Y como le digo, yo creo que tenemos que quitarnos ese tema. Y uno más importante es seguirse capacitando, seguir viendo a la gente, dando las oportunidades a gente joven. Yo se lo di a mucha gente Sí. en las posiciones que he estado. Me ha complacido muchísimo que han crecido, pero tal vez eso es lo que necesitaba, una oportunidad. Un empujón. Una oportunidad. A veces lo quedan viendo así como digo yo, como los chuchos cuando van a la calle, quedan viendo para todos lados para ver cómo cruza la calle. Pero al final encuentra el camino. Y ahora hay tanta forma Sí, de claro, poder buscar. tantas opciones. Sí. Don Peter, muchas gracias. No, gracias a usted, Mario. Gracias por aceptar la invitación y no va a ser no es la primera y no va a ser la última. Vamos a hacer parte 2. Mis amigos, muchas gracias por sintonizarnos desde aquí del Museo Aeroespacial en Tegucigalpa en ese segmento Marketing y Estrategia en The Fly. HL.